al DBA, mira, pues aquí están los scripts que necesitamos. Y él los ejecuta en ese ambiente porque tiene los permisos. Sí. Entonces, es una súper recomendación siempre guardarte esos scripts. Y también porque después cualquier cosa que pase con tu base de datos, ¿qué onda? ¿Cómo le haces, no? Pues sí. Bueno, a ver. Voy a ir compartiendo pantalla, vamos a ir iniciando de a poquito, calentando motores estos 3 minutitos para empezarle. Esteban, ¿me apoyas por ahí? ¿Estás listo? Eso, caramba, ya está grabando, dice. Muy bien. Para que no se le pase nada. Entonces vamos a compartir pantalla, vamos a iniciar la presentación. ¿Me dicen si lo van viendo? Sí, ¿no? Sí, se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Hoy vamos a ver, es la sesión 19. Ya de hecho estamos iniciando la segunda mitad de este largo camino. Pero que ya casi nos vamos, sí. No, pero no se preocupen, tampoco es tanto. Vienen temas mucho más grandes que obviamente van a requerir los conocimientos previos que hemos estado viendo. Vamos a empezar a integrar las cosas y va a ser todavía más sentido. Entonces espero que sea bastante relevante para continuar las sesiones. Hoy vamos a ver Amazon RDS. Vamos a empezar a ver la segunda parte de los servicios de storage. Los primeros 3 fueron del almacenamiento por objetos, almacenamiento de bloques y del file system por archivos. Y ahora vamos a iniciar la segunda parte, que son bases de datos. Y para esto hay varios servicios también de base de datos, no hay uno solo. Y está el servicio inicial de base de datos que se llama Amazon RDS o Amazon RDS. RDS significa Relational Database Service. Son los servicios, o el servicio, mejor dicho, que permite ejecutar bases de datos relacionales en AWS, ¿sale? Entonces, vamos a ver el día de hoy de qué se trata este tipo de servicio. A manera de preámbulo, nosotros podemos subir las bases de datos tanto en premise como en local, de la forma tradicional en que siempre lo hemos estado haciendo, que es montas tu servidor, montas el sistema operativo y sobre eso empiezas a montar la base de datos, la configuras, almacenas storage, los data tables, en el caso de Oracle y otros, etcétera, ¿no? Acá toda esa chamba te la vas a ahorrar, porque precisamente el objetivo de RDS es que sea un servicio totalmente administrado. Cuando se habla de un servicio administrado, llámese de base de datos o de otro, significa que todo ese trabajo de configuración, de operación, de escalado, en el caso de las bases de datos, de backups, etcétera, no queda del lado tuyo de como cuentaviente de AWS, llamémoslo así, sino queda del lado de AWS. AWS se va a encargar de administrar tu base de datos, ¿sí? Para que tú te enfoques en el uso, ¿sale? Entonces, es un servicio administrado de base de datos que facilita las tareas de configuración, operación y escalado de una base de datos relacional en la nube, ¿sí? Aquí estamos hablando de que RDS es compatible con los Database Manager System como Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle y SQL Server. Entonces, si tú tienes algunas de estas bases de datos locales, bien puedes migrar tu base de datos a la nube si es compatible con estos Database Manager System. Y hay otro que se llama Aurora, que justamente es el sabor específico de AWS, que también lo pueden montar en RDS. Como les decía inicialmente, el que sea un servicio administrado nos va a ahorrar el aprovisionamiento de la capacidad de la infraestructura, es decir, en qué servidor, dónde lo voy a montar, dónde lo voy a poner, de qué tamaño va a ser, me va a alcanzar o no con el tiempo, cuánto voy a invertir de entrada en este servidor, a quién hay que solicitarlo, cuándo llega, quién es el especialista para subirlo, para montarlo, para echarlo a andar,
quién es nuestro soporte técnico, qué pasa si se quema la tarjeta, el disco duro, de cuánto, si no nos alcanza, etcétera, te lo ahorras. Obviamente la configuración de la base de datos relacional, ¿sí? Una vez que pues la echaste a andar, tienes que configurar un montón de parámetros. Y ya luego cuando está andando, pues tienes que darle el mantenimiento de las copias de seguridad principalmente, a menos que pues no las estiles o algo, que pues ya es un riesgo que puedas asumir. Y de la misma manera, pues el software caduca, el software se vuelve obsoleto, de manera que hay que siempre estar actualizando tus bases de datos o los parches de seguridad. Y también si tienes bases de datos que ya, o mejor dicho, servicios que requieran replicación, pues también tendrás que ver qué tipo de replicación haces, si en frío o en calientes, dónde lo vas a poner, si tienes un site alterno, un domicilio alterno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos son los que encontramos en Amazon RDS. Y como les decía, es el servicio de bases de datos relacionales, es el servicio administrado. Entonces, no sé qué bases de datos manejen ustedes, seguramente algún SQL Server, seguramente algún MySQL, MySQL, bien dicho, o un Postgres. No sé si algunos estén utilizando Oracle en sus implementaciones. En realidad no les recomendaría este servicio para Oracle, porque precisamente está la propia nube, la OCI, Oracle Cloud Infrastructure, que nos brinda muchas capacidades ya integradas, pues vamos, del proveedor original. Para todas las demás, ocupen RDS. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales características? Ya hablamos obviamente de qué es un servicio administrado y qué nos permite hacer, pero específicamente me gustaría hablar de 3 características principales. Hay como otras 2, 3 más en la página de AWS, pues no es la intención estar leyendo todo eso, pero estas me parecen unas de las más relevantes que pudieran hacer la diferencia, ¿sí? Porque si bien es cierto que tú te puedes ahorrar parte de este servicio si montas una base de datos local, a lo mejor sí en renta, pero ¿cuánto te va a costar administrativamente, ¿sí? Estar trabajando con una base de datos local? ¿Qué pasa si sucede algo en tu base de datos? ¿Quién te ayuda? O sea, ¿cómo lo resuelves? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardas en que se cae tu base de datos y la restauras? Sí, ese tiempo tiene una denominación. Entonces, hablemos de la menor carga administrativa, ¿sí?, que brinda este servicio de RDS. Tú puedes lanzar una instancia y conectarla en cuestión de minutos. Y de minutos estoy hablando que este es uno de los servicios que más se tarda en levantar y son aproximadamente 20 minutos. ¿Sí? En 20 minutos tú ya tienes una instancia de base de datos de la versión que tú quieras de tu Database Manager System de los que vimos. Trae las versiones más recientes. Entonces, de volada tú ya puedes tener una instancia en producción, si lo requieres así, o preproducción, o para tu desarrollo incluso. Obviamente cuenta con el esquema de Free Tier. Tú puedes levantar una base de datos pequeñita, bien funcional y todo, o sea, no le pide nada a una base de datos de producción. Obviamente requiere de parámetros, varios de ellos los vamos a estar repasando, y esos parámetros, algunos, la mayoría los puedes ajustar más adelante, ya con tu base de datos andando, ¿sí? Lo que te permite un mayor control, y obviamente si los requerimientos a futuro cambian, pues también tienes un margen ahí para poder ajustarlo. ¿Sí? Y obviamente vas a tener por parte de Amazon una serie de actualizaciones y parches que no los tienes que hacer tú. Tú lo único que tienes que indicarle es cuando AWS te diga, ¿sabes que tengo parches disponibles para actualizarlos? Te va a decir, dime en qué momento es más oportuno, le abres su ventana de tiempo y listo. Él se encarga de hacer todo para que la base de datos continúe andando y en tiempo récord, la verdad. Entonces, para mí es súper fabuloso utilizar RDS desde el punto de vista que me encargo de dar las soluciones, pero no estarme enfocando en la administración o dejarle una carga administrativa al cliente cuando se diseñe una solución. Les puedo decir que, por ejemplo, para Intersys tenemos alrededor de 3 años del primer proyecto
y no hemos requerido meterle mano directamente a la base de datos en ningún momento. O sea, la monitoreamos, checamos, si acaso vemos cómo anda de tuning y hasta ahí. Pero ya son temas que precisamente es el feeling, ¿sí? No estar talacheando. Entonces, sí es muy relevante esta característica de la carga administrativa. Segundo punto, escalabilidad. Tema importante también. Obviamente todos los servicios que estamos viendo son escalables. Este es un escalado automático, ¿sí? No como las instancias S2 que sí te permiten un escalado, pero es manual, un escalado vertical, o bien sí automático cuando ya le pones el elastic, ¿sí? Pero bien, hablando de RDS específicamente, tú puedes escalar los recursos informáticos, o sea, la capacidad de cómputo. Hablemos específicamente de los procesadores virtuales y de la memoria. Puedes escalarlo hasta 32 CPUs y 244 GB de RAM, o sea, está bárbaro. Que los ocupes, pues miren que nosotros hemos tenido bases de datos productivas, pequeñonas, sí, pero que ya te guardan algunos buenos gigas de información con sencillamente un CPU y 2 GB de RAM. Claro, pues las bases de datos estas están bien optimizadas. Entonces no vas a requerir mucho en realidad. Y las operaciones de escalado sí las puedes realizar a cabo en cuestión de minutos. Aquí sí son 2-3 minutitos nada más, si así lo necesitas. Incluso el almacenamiento, o sea, el disco duro, tú puedes aprovisionar más disco duro sobre la marcha. O incluso al momento del seteo vamos a ver que también puedes dejar un monitoreo para que este almacenamiento escale de forma automática. Va a estarlo monitoreando, le das un rango y listo. Te aprovisiona más espacio en disco duro. Entonces, escalabilidad es la segunda característica bien relevante de RDS. Y la tercera es disponibilidad y durabilidad, que ya hemos estado hablando de estos dos términos. ¿Qué es la disponibilidad? Es el tener el recurso a la mano cuando se necesita, en el momento que se requiere. Y la durabilidad es que no se pierda la información, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo logra esto con RDS? Uno, haciendo copias de seguridad automatizadas. Las puedes programar y las va a estar guardando, o las puedes hacer tú de forma manual también, y las puedes recuperar. Claro, si en algún momento se cae tu base de datos, la verdad es que en estos 3 años nunca hemos tenido ni siquiera un fragmento de tiempo donde no esté disponible el servicio. El otro punto es que tú puedes hacer instantáneas. Estas que les decía, las instantáneas son copias de seguridad que hacemos nosotros por cuenta propia a mano. Le decimos, saca una instantánea en este momento. A lo mejor voy a trastear la base de datos un tanto y si la llego a romper, preferiría hacer el rollback. Y se utiliza S3 para conservar el estado tal cual, es como un mega objeto, ¿sí? De la instantánea. Esto lo puedes mantener ahí, te va a ocupar ciertos espacios, ciertos gigas, de acuerdo al tamaño de tu base de datos. Y si ya no lo requieres, pues bye, ¿vale? S3 solo te va a cobrar tal cual el servicio de almacenamiento en gigas. Y bueno, otro punto muy importante que este sí lo recomiendo ampliamente para ámbitos de producción, es que una instancia puede ser multi-AZ, así le denominan, ¿sale? De forma que vas a tener una replicación automática de los datos, una replicación síncrona, con instancias en espera en otras AZs. Es decir, tú tienes andando tu base de datos en una sola zona de disponibilidad, pero van a haber al menos otras 2 instancias en frío con la misma información replicándose en automático, ¿sí? Si tu AZ se cae por algún motivo, la instancia en esa zona de disponibilidad no está funcionando, ahí está la otra entrando automáticamente, ¿vale? Entonces, es muy bueno esto. Te asegura que no tengas por ahí algunos dolores de cabeza, o que te hable el cliente y te diga, oye, es que me parece que el servicio no está funcionando en mi base de datos y no puedo hacer nada, ¿no? Porque no puedo recuperar registros ni guardar ni absolutamente nada. Entonces, ese sería sí un buen problema. Entonces, menor carga administrativa, escalabilidad y disponibilidad con durabilidad me parecen las 3 principales características de RDS. Bueno, dicho lo anterior, vamos a entrar. Necesitamos entender este término de instancia de base de datos súper rápido, no más de 5 minutos, y pasamos a la parte teórica.
Instancia es el componente básico de RDS. Vamos a estar hablando de una instancia de base de datos de forma similar a como hablábamos de una instancia en S2, ¿sí? Conceptualmente son muy similares. Una instancia es un entorno de base de datos aislado en la nube de AWS y cada instancia ejecuta un único motor de base de datos. Una instancia de Oracle, una instancia de Postgres o una instancia de MySQL, por ejemplo, ¿sale? Tú quieres una base de datos de Oracle y ya tienes una de Postgres, levantas una segunda instancia, tal cual, ¿sí? De la misma manera que en S2 tenemos el concepto de clases de instancias, de familias, y vamos a ver que ahí van a tener una lista de tamaños y sabores de bases de datos. Tenemos las de propósito general y tenemos otras optimizadas de acuerdo a los requerimientos más grandes o más específicos que tengamos. Para levantar una instancia o para lanzar una instancia de base de datos, nuevamente seteas una serie de parámetros, sobre todo pues el nombre, el tipo de base de RDS, la versión, el tipo de almacenamiento, la cantidad de almacenamiento que requieres, el tipo de hardware, obviamente va en relación de la AMI que tú estés eligiendo o de la versión del manejador de base de datos. Entonces este conjunto de características es lo que nos va a permitir levantar una instancia. Y finalmente, de la misma manera como en S2 quedaba la instancia S2 viviendo en una VPC, acá también vas a tener viviendo la instancia en una VPC. También se aplican los términos del Security Group. Cuando creas una instancia también la vas a tachar a un Security Group porque tienes que abrir los puertos para que logre conectarse. Y otra cosa bien importante que no se nos olvide, la vamos a ver también, es que tú puedes dejar una base de datos privada o pública. Y esto significa nada más privada, que no va a tener acceso desde el exterior mediante internet, privada. Y pública es que sí, vas a tener un endpoint, así se le denomina, es una URL con la cual te vas a poder conectar a través de alguno de los clientes de las bases de datos. Entonces, vamos a ver este detalle, lo vamos a ir haciendo y cuando llegue el momento de darle clic a generar, vamos a pasar contigo, Dani, para ir viendo tu base de datos y trabajar con ella, porque les decía que sí tarda un tanto en generarse. Okay. ¿Dudas al momento? Vale, entonces me voy a loguear. Déjenme, tengo mi celular a la mano porque aquí está. Ahorita que me pida el autenticador. Código. No, cambió. Muy bien. Entonces, obviamente aquí ya tengo RDS, pero lo podemos buscar acá. Y aquí está, servicio de base de datos relacionales administrado. Sale, vamos para allá. Uy, está un poquito lento esto. Muy bien. Tenemos, obviamente, dos botones acá, ¿sale? Aguas con porque va directo a Amazon Aurora. Es claro que ellos están promoviendo pues, su servicio, su base de datos nativa de AWS, pero acá tenemos el de crear una base de datos nosotros. Estos pasos los dejo en el resumen de la presentación. Entonces vamos a crear una base de datos. Ya tengo los scripts. Excelente. ¿Ya viste? Después del jalón de oreja. Después del quitar de castrosos, ¿no? Oye, no, pues hay que promover las buenas prácticas. Sale. Sale. Miren, tenemos dos métodos de creación de base de datos. No les recomiendo la versión sencilla, la verdad, porque sí está sencillo, pero les va a dejar algunas opciones que preferimos tener a la mano y que nos va a hacer entender de mejor forma los parámetros y qué estamos moviendo. Entonces vámonos
a la versión estándar, que no es la gran cosa tampoco. Vamos a trabajarlo con Postgres, ¿sí? Pues para mí es la base de datos preferida para mis proyectos, pero también trabajamos SQL Server y obviamente en la empresa trabajamos con Oracle. ¿Qué versión? Chequen aquí, por ejemplo, que hay desde la 9.6 hasta la 3.13 Release 1, ¿ok? Pero algo bien importante, aquí tengo plantillas. ¿Se acuerdan de las AMIs? Bueno, aquí también hay plantillas. Y me dice, tengo una plantilla de producción y de desarrollo y pruebas. Ok, pero si yo selecciono más atrás, aquí está mi capa gratuita, ¿sale? ¿Qué significa esto? Que las versiones más recientes aún no le liberan la capa gratuita. Ojo con eso nada más, porque si consideran este desarrollo y pruebas, y que más adelante van a encontrar la clase de instancia, que esta es la capa gratuita sobre la clase de instancia, no la van a tener. Entonces, ojo con este detalle, ¿sale? Repito, después de seleccionar el motor, en este caso Postgres, selecciono una versión anterior para que obtenga yo la plantilla de capa gratuita. Ahora, de la configuración está sencillo. Lo primero es que le tengo que poner un nombre, base de datos GDE2, creo que ya tengo la 1, y como cualquier base de datos me pide el usuario. Postgres, super seguridad, le vamos a poner igual Postgres, excelente, y listo. Ahora la clase de instancia, aquí es donde necesitamos seleccionar solamente Database T2, esta es la familia T2, micro, el tamaño, porque es de 1 GB de RAM y un virtual CPU. Obviamente el Elastic Block Store no está optimizado, eso es algo normalito. Y me ahorra el tiempo de que tenga que seleccionar alguna otra, que obviamente estas ya cuestan. Pero si ven, es la misma idea de las familias, ¿sale? Aquí les voy a dejar el link para que vean las distintas familias. Por ejemplo, en ambientes productivos, puedo iniciar incluso en la T2 Small. La familia nueva se denomina T3. Están incluso un poquito más baratas en comparación con el mismo tamaño de las T2. Entonces, una T2 Small, puedes arrancar con esto e irlo monitoreando. Y ya después te pasas a una Medium y creo que hasta ahí pudieran necesitar. Digo que tenemos ambientes de producción, ambientes operativos, de varios usuarios, y con esto se la rifa bastante bien. Entonces, ya de ahí nada más es cosa de ir midiendo el tamaño. Varios usuarios, como ¿cuántos son? Concurrentes, ponle unos 20 a 30. 20 a 30. Okay. Digo, ya no es algo tan pequeñito, ¿no? Sí, si tuvieras 2 o 3. Claro, no es algo más grande que dijeras, bueno, tengo 100 usuarios o 100 consultas concurrentes. ¿Vale? Porque también eso es distinto. A lo mejor tus usuarios sí están conectados al mismo tiempo, pero en cuántas consultas hacen por minuto de forma concurrente ya es la clave. Sí, ya para 500 usuarios ya no. Ándale. Bueno, déjenme les adelanto, ahorita que estamos tocando ese tema. Hay unas fórmulas, a ver si se las consigo, porque también el tamaño de la base de datos influye en una fórmula aritmética, obviamente, para determinar el total máximo número de conexiones concurrentes, ¿sí? Ok. Entonces, por ahí también ese es un tema. Sí. O sea, no esperes tener una base muy pequeñita para tirarle 500 conexiones concurrentes, ¿no? Sí, obvio. Lo limita, justamente. Entonces, ahí en el tema de performance hay que revisar nada más que si vas a tener un volumen concurrente de usuarios, si consideres el tamaño con la aritmética esta, ¿sale? Bueno, vamos a pasar al almacenamiento. Aquí te dice de uso general, es obviamente la de por default. Ya estamos hablando aquí que tras de esto, del almacenamiento, hay un Elastic Block Store funcionando, igual que funciona con las S2. Y de entrada 20 gigas son más que suficientes, créanme. Luego vamos con el primer tema
de escalado, ya estamos hablando de elasticidad aquí, y te dice, oye, lo puedo hacer automático, si tú quieres. En el caso de las de prueba, no, lo quitamos, no hay mucho sentido. Pero acá te dice, mira, cuando llegue a cuánto, lo incremento, ¿no? Aquí los cargos se aplicarán cuando las bases de datos escalen automáticamente el umbral especificado, ¿sale? Entonces, en este caso no lo vamos a necesitar. Si yo estoy hablando ya de una base de datos de producción, no voy a utilizar la capa gratuita y entonces me va a permitir seleccionar el multi-AZ, ¿vale? Esto se lo súper recomiendo. Sí incrementa un tanto más el costo, pero es sumamente preferible a tener después que estarse tronando los dedos por una base de datos que no está disponible. Luego viene la conectividad. Ya aquí estamos recuperando los temas de la Virtual Private Cloud. Tú puedes seleccionar en qué red privada virtual lo vas a poner. Obviamente, recuperamos también los temas de que este servicio es por regiones. Yo estoy aquí en Ohio y aquí tengo algunas VPCs, ¿sale? Entonces, después de generar la VPC, yo puedo ver el grupo de subredes. Aquí también viene el tema de la subred, si es privada, si es pública, ¿sí? Más adelante vamos a ver, yo creo que en la siguiente sesión, un esquema de cómo podemos generar una arquitectura, la más trillada, la más básica, pero bien recomendable que se la lleven al menos identificada. ¿Sale? Ya habíamos platicado de ello. Pones una red interna, red privada, ahí pones tu base de datos, le dejas unos security group que solamente van a escuchar el tráfico que llegue de la otra subred. Esa subred va a ser pública y ahí vas a montar tus tus instancias S2, ¿sí? Que son las únicas que se van a poder conectar a tu base de datos. Y esas instancias, donde estarán seguramente tus servidores, van a ser las que lleven los datos al exterior o las que reciban las consultas, ya sea de recuperación de datos o de insertar o cambiar datos. Si tú necesitas acceder por un cliente para hacer unas consultas directas, también lo puedes hacer. Lo vamos a ver con estos servicios de Postgres. Puedes hacer un tunneling con tu instancia S2, ¿sale? Pero todo eso viene aquí justamente en la conectividad y el acceso público. Por default, y una de las cosas que no vas a ver si tú dejas la creación sencilla, te la deja no pública, ¿sale? Y después tienes que ir a los parámetros para cambiárselas. Pues una vez aquí lo cambiamos. Listo. Grupos de seguridad. Nuevamente el término de grupos de seguridad de los que hemos estado hablando. Podemos elegir uno existente. Aquí pues algunos de estos o crear uno nuevo. En este caso vamos a crear uno nuevo. Security Group para RDS GDE2. Sale, para identificarlo. Si yo quiero especificar exactamente una zona de disponibilidad porque quiero conectarla con mis instancias que ya viven ahí, aquí lo pongo. Y si no, pues donde sea, ¿sale? Ya tendría yo que ver en qué zona de disponibilidad se quedó, ¿sale? Vamos a ver eso, así. Y acá, bueno, elementos más de autenticación. Vamos a dejarlo con contraseña, la tradicional, que nosotros entramos con el usuario de la base de datos. Y listo. Aquí me está diciendo más o menos cómo calculan los costos estimados. Obviamente, pues estos, como vamos a estar en la capa gratuita, me dice, no te pases de estos parámetros. ¿Se acuerdan que la capa gratuita no es un único parámetro que tenemos que vigilar, sino son varios? 750 horas de instancias. Obviamente, si pongo 2 y las estoy corriendo siempre al mismo tiempo, en calendario me van a durar 15 días, ¿sale? Los 750 horas están calculadas para el mes completo con una sola instancia y te sobran como 30 horas. El espacio también de almacenamiento de 20 gigas y puedo hacer el backup, obviamente un solo backup si ocupo los 20 gigas. Ya si hago un segundo backup, pues ya estaría duplicando
este tope de la capa gratuita, ¿sale? Creo que por ahí, Esteban, fue lo que te pudo haber sucedido con el almacenamiento de las instancias que tenías corriendo, más los snapshots que hiciste y las AMIs. De ahí se sumaron todas y en tu Elastic Block Store superó el límite que tenía. Entonces, dicho todo esto, ahora sí es momento de crear la base de datos. Pero esto va a tardar como 20 minutotes. Entonces, aquí se pudiera quedar andando un buen rato, ¿sale? Dani, ¿nos pudieras compartir tu pantalla? Y vamos platicando de lo que adelantaste, porfa. Ah, claro. Dame chance nada más de abrir mi cuenta. Dani ya me había dicho que necesitaba una base de datos que quería crearla en la nube para un proyecto que él lleva. Entonces, bien pudo haber trabajado de manera local, pues como desarrollador, sí, pero si ya tú estás pensando en una solución de software, en una aplicación o algo así que vayas a colocar en el mercado, pues lo más recomendable es que ya empieces a utilizar la infraestructura que va a tener al final de cuentas tu ambiente de producción, ¿sale? Y si ya te brinda AWS una capa gratuita, pues directamente. Entonces ya tus URLs ya las vas a preparar, ya todos los ámbitos ya los vas a preparar y ya al final, cuando tengas listo todo tu código, lo único que haces es cambiar los endpoints, las referencias, ¿sale? De tu base de datos de desarrollo a tu base de datos de producción y listo, vámonos. Entonces, ese es el estilo más o menos que se sigue en nuestros desarrollos, ¿sale? Ok. Tú estás en el norte de Virginia, tienes una de posibles 40 bases de datos andando. Detenida. Échala a andar. Muy bien. Vamos a aprovechar estos, así como tenemos la idea de las instancias que tú las puedes detener para que no te cobren por hora o fracción. Acá también puedes detener tus bases de datos. Las puedes detener hasta 7 días, ¿vale? Después de esos 7 días ya te van a cobrar como si estuviera andando. ¿A poco? Ah, sí. Ay, esa no me la sabía. Ah, bueno. Qué bueno que ya te aporté algo adicional. Aunque sea capa gratuita. Sí. Ok. Entonces ya se quedan. Creo que son 750 horas, ¿no? Igual. Son 750 horas, entonces, ¿para qué la detienes? Exacto. Ajá, sí se va a quedar entonces. Así es. Ya nada más acuérdense que sean siempre elegibles, ¿no? Sí. Sí, ya por ahí yo también me he metido algunos goles allí. Precisamente porque a veces utilizo una cuenta o a veces otra y uso la que no tiene ya el free tier y unos centavitos. Sí, que ya no los disfruté, ¿no? Ok. Va a estar comenzando, va a tardar un poquito. Aquí vamos a ver algunos elementos. A ver, selecciónala, Dani, para que nos muestre la ficha. Digo, eso sí lo podemos ir avanzando. El primer punto bien importante es que nosotros identifiquemos cómo se llama la instancia y el punto de enlace, ¿sí? Ahí tienes un punto de enlace, Dani, que es práctica-1. Ese es el nombre de tu base de datos. Luego viene un numerito un tanto random. De ahí viene cuál es la región. Es el US East 1, que corresponde al norte de Virginia. Y luego el servicio RDS de Amazon, ¿sale? Este datito que estaba seleccionando ahí, Daniel, es el que nosotros necesitamos para conectarnos a nuestra base de datos. No más. Obviamente, el puerto que ya sabemos que por default para Postgres es el 5432 y listo. Ya veo que tienes ahí el PG admin. Ok. A ver si nos lo compartes y antes de que tires alguna query, que veamos cómo seteaste tu conexión, por favor. Server. Ajá. A ver, vamos a duplicarla si podemos. Ya después. Espera, ¿qué es esta? Ok. Ándale. Vamos a crear un server. En nombre le vamos a poner. Bueno.
te cambió porque está intentando conectar al otro. Ajá. Prueba 2, o algo así, ok. Y en connection, el host name es nuestro endpoint, ¿sale? Y esto aplica para cualquier base de datos, a final de cuentas, ya sea el MySQL o Microsoft, ahí está. Postgres, o bueno, tu password. Se me olvidó. Uh-huh. Ok. Y ya, listo, nos conectamos. Y tú ya tienes un esquema por ahí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bueno, acá ya tal cual. O sea, a ver, déjenme echarle un vistazo acá, a ver si ya está la base de datos. No, está haciendo el primer backup. Uh-huh. Pero vamos a decir que en cuestión de 20 minutos tú ya tienes una base de datos andando. ¿Sale? Uh-huh. Totalmente operativa, totalmente funcional. Ya tú tienes el 50%, si quieres verlo así, de tu ambiente de desarrollo listo. ¿Sale? No tienes que andar haciendo o dependiendo de alguien de infraestructura para todo esto, de volada. Ahora, aquí ya veo que ya tienes esquemas, ya tienes bla, 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 otras cosas. ¿Sale? ¿Creaste el security group o lo me parece que lo creé? Ok. A ver, chequen, nos está mostrando nuevamente la ficha y dentro de la ficha viene la conectividad, obviamente, las redes, está en la zona de disponibilidad 1F y a ver, los grupos de seguridad. ¿Qué va a pasar aquí? Dale clic. Va a salir de la consola de RDS y nos va a llevar ¿a dónde? Grupos de seguridad. Los grupos de seguridad, que es la consola de S2. Uh-huh. La que ya conocemos. Con exactamente los mismos el mismo tipo de grupos de seguridad de S2. ¿Sale? Y efectivamente, vamos a ver las reglas de entrada. ¿Cuáles son? Puerto de Postgres y esto se lo puedo quitar en teoría. En teoría se lo puedes quitar, así sí. Es. Exactamente, porque se supone que si es una base de datos administrada, ya tú no tendrías que estar haciendo algo más. Pero bueno, igual y puedas tirar comandos, como los hombres dijeran, línea de comandos, ¿no? Los hombres de antes, porque sí, la neta, sí. Yo muy pocas veces he utilizado el shell para esos menesteres. Primera porque no es mi ámbito, ¿sí? De base de datos ya tenemos varios. Sí. Y segunda porque cuando estamos diseñando las soluciones, en general, creamos los scripts y nos valemos de los clientes, ¿sale? Sí. Y desde ahí, listo. Adaptarse o morir. Tal cual. Entonces, no hay mucho de dónde hacer todo esto. Nada. ¿Vale? A ver, vamos a ver cómo va mi lado. Ya está disponible, Dani. Sale, te regreso. Órale, si gustas, sin problemas. Vamos a seguir por acá. Voy presentando. Entonces, ¿cuánto nos tardamos en que le dimos el clic acá? Como 15, 20 minutitos, si acaso. Entonces ya está. Dice, mi base de datos ya está creada correctamente. Me voy a los detalles de conexión. Y aquí, si ven, aquí tengo mi usuario maestro, mi contraseña maestra, que es CTE, y mi punto de acceso, mi endpoint en inglés. Estos son los 3 elementos que requieren ustedes para conectarse, ¿sale? ¿Alguien tiene el cliente de pgadmin? Si ya tienen el cliente de pgadmin, ustedes desde allá ya pueden entrar a esta base, usuario Postgres y Postgres. De hecho, la voy a dejar andando estos días para que nos habituemos un poquito y ustedes puedan ahí testearle un tanto, ¿sale?
A ver, me parece que aquí tengo un pgadmin. Ajá. Ya un poquito viejito, pero acá está. Creo. Ok. Aquí tengo algunos servidores, pero vamos a crear uno nuevo. Conexión. Y password. Ahí está, la hizo de emoción. Ya estaba yo pensando a ver si no lo había dejado no pública. Y listo. Entonces, aquí a Manopla, por ejemplo, puedo crear una base de datos. ¿Sale? Operaciones o no sé, seguridad para cuando vas a tener tus roles de usuario y contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Administrativo, ¿vale? La base de datos tal cual. Y aquí ya puedo crear un esquema porque Postgres es preferible utilizar los esquemas, ¿sale? No para contabilidad, por ejemplo. Todas las tablas de contabilidad van a vivir aquí. Vale, ahí está. Entonces, listo. Y aquí, Query Tool. Y aquí puedo poner algún Create Table, ¿sale? Etcétera. Algo sencillo. Ok, me equivoqué aquí. El nombre de la tabla, claro. Como que ya no usas el SQL puro, ¿ah? Ajá, sí. Exacto. Te digo, pues ya todos los ya todos las herramientas, ya como que se pierde la práctica. Es como cuando estás calculando. Es que no le estás poniendo el esquema, ¿no? De hecho, estoy ya en el esquema. ¿Estás? Ah, sí. Sí, estoy en administrativo, no. ¿Sale? Pero aquí luego el tema es nada más estar mezclando Oracle y estar mezclando Postgres y estar. Entonces sí. SQL. Ya sé, exactamente. Pero aquí está. A ver, pásame una de tus tablas acá por el. A ver, el de. Una tabla pequeñita. Sí. Es acá. Mira, ¿cuál era el detalle? Es justamente este. Integer. Ahí está, ¿no? Le vas a crear esta primera, a ver si ya está correcto. No aplica el serial. Y aquí, obviamente no existe porque. Listo, ahora sí. Ahí está. Listo. Aquí lo sacaste del respaldo, ¿verdad? Oh. No, de hecho no, le creé los scripts. Ajá. Sí. Es que no lo hago a mano, así como dirías como los hombres, ya todo lo hago como en la Ok. Entonces, ahí está, ya deberíamos de ver aquí la tabla. Aquí está, aplicación, con sus columnas y todos. Entonces, si ven, es una base de datos totalmente funcional que ya podemos nosotros trabajar, ¿sale? Y que ya, pues, el equipo también, desde remoto, pudieran estar trabajando cada uno en sus ubicaciones. Ya alguien diseñó la base de datos, ahora tienen que desarrollar los web services, etcétera, etcétera. Pues listo, aquí ya tenemos todo. Y ya el que estuviera desarrollando el frontend también ya se está encargando de consumirlo, los REST que tuvieran ya listos, y ya todos veríamos
en un trabajo colaborativo en remoto la misma información, ¿sale? No tendríamos que estar trabajando nosotros con bases de datos propias y después compartiendo los scripts y replicándolos. Y aquí nos ahorra bastantísimo. ¿Cómo ven, chicos? Voy a regresar acá. Sale. Entonces, recapitulando, VPC sí, grupos de seguridad también. Recuerden habilitar el puerto que se necesita, ¿sí? Y si hay que cambiar algo, nosotros lo podemos hacer acá también. Podemos revisar cuál es nuestra configuración. Estamos hablando de un Postgres 12.6. Aquí está. Aquí hay algunas opciones. Voy a abrirlo aparte. Y un grupo de parámetros. Voy a abrirlo aparte. Esos son los dos elementos principales con los que vamos a estar trabajando. Obviamente, si necesito cambiar la clase de la instancia, también lo puedo hacer, ¿sale? Es la parte del escalado que nos permite. Muy bien, vamos a ver dos elementos ahorita en estos últimos minutos, ¿sí? Me dice que hay un grupo de propiedades por default, que las tenemos aquí. Una está para la instancia y otro está para un snapshot que ya generé. Y hay otro elemento que se llaman grupos de parámetros. Este es el que nosotros también tenemos que revisar. Aquí, si se acuerdan, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos, hablando de Postgres, en local y necesitamos tunearlo o afinarle algo, tenemos que estar trabajando con las variables de Postgres. Esas variables sabe ya, RDS, que las podemos necesitar modificar y aquí están tal cual, ¿sale? En algún momento me tocó afinar alguna de estas, sobre todo por la cantidad, aquí los workers, por ejemplo, ya tuneado y todo esto, pero en realidad no necesitamos nosotros enfocarnos mucho aquí, porque le va a poner los parámetros afinados, de acuerdo, como les decía, a ciertas fórmulas, para poder nosotros trabajar con una base de datos que sea lo más balanceada posible al tamaño de la instancia que le pusimos. En este caso es micro, ¿sale? Pero aquí nosotros tenemos una serie de elementos que sí o sí podemos modificar, ¿vale? Pues este sería el primer acercamiento a las bases de datos. La voy a dejar andando, digo, por el tiempo también. No me gustaría dejar a medias el siguiente tema. No sé si tienen alguna duda al momento. Dani, Guillermo, por ejemplo, Dante. No, de momento no. Sale, vale. ¿Qué base de datos ocupan allá, Guillermo o Dante? La SQL. Ah, pues mira, chequen estas opciones. Igual, por ejemplo, en algún punto pudieran necesitar hacer algunas pruebas y algo así. Y en vez de estar descargando y montando directamente de sus máquinas, pues podrían tener esta opción. ¿Sí? Oye, David. Mándeme. Fíjate que se me entró una duda ahorita con el server. Uh-huh. Para usar la base de datos server aquí, ¿necesito una licencia? ¿No? ¿No? Bueno, en el caso de Postgres, ¿no? Bueno, en el caso de SQL Server. Sí. Sí. Sí, sí. Tienes que checarlo también. Vamos a ver las características que tienes y generalmente vienen incluidas en el precio. Por eso es que es el servicio administrado. Ya si tú tienes algún otro tema de licenciamiento, sobre todo con el de Oracle, ahí sí, va a aplicar el término BYOL, Bring Your Own License. ¿Sale? Ok. Entonces, sí, ahí chequenlo. Por eso es que, por ejemplo, para Oracle, pues mejor recomendaría irse a la nube de ellos, ¿no? Sí. ¿Sale? Pero en el caso de Postgres, no necesitas una licencia. Pues bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda. La próxima sesión estaríamos viendo cómo levantar una
todo el esquema, toda la arquitectura esta que les platicaba, ¿sí? Para que la podamos identificar aquí y estemos conectando los servicios. La voy a traer ya preparada porque obviamente con los tiempos pudiera no alcanzarnos la hora para ver todos los elementos. De hecho, voy a traer un ejemplo de producción. Por ahí nos vamos a apoyar de unas instancias que tenemos en un sistema SIAC. ¿Vale? Entonces, de mi parte, sería todo por el día de hoy. Sale, saludos. Gracias. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Es la otra. Gracias. Bye, bye.